así que no estuvimos preparados desde las otras perspectivas. Centrándonos en salud, tal vez el vacío más grande que tuvimos o que seguimos teniendo es una falta de la capacidad de prestarles protección contra la infección a nuestro personal de salud, no solamente los médicos, sino ese otro grupo tan importante que también hemos descuidado, que es el del personal que debe hacer la búsqueda de los contactos y las visitas domiciliarias y esa otra parte del trabajo. Así que en eso sí que estábamos mal, en capacidad de prestar protección, de hacer que el flujo de caja llegara rápidamente a donde se necesitaba y, como usted lo afirma, también para que llegara así fuera tarde, porque en muchos de casos ese dinero que se ha prometido no ha llegado para, por ejemplo, equipos de protección, y los profesionales de la salud han puesto una cuota alta de muertos en ese sentido. Así que la respuesta, en definitiva, ningún país estaba preparado y nosotros en más de una cosa estábamos fallando. Perfecto. Bueno, hacia finales de junio, Alejandro Gallego, epidemiólogo de la Universidad de Caldas, afirmaba que las medidas de salud pública y de contingencia han sido muy asertivas por parte del gobierno nacional para la preparación del sistema sanitario. En ese mismo sentido y por la misma época, el infectólogo Pío López, director del Departamento de Pediatría de la Universidad del Valle, hacía hincapié en que la ventaja de Colombia para enfrentar la pandemia residió en la implementación de una cuarentena temprana desde marzo, ventaja que afirmaba frente a otros países de Europa como Italia y Reino Unido, que habían tenido menos tiempo para diseñar sus estrategias. ¿Qué opina, doctor Rosselli, usted de estas afirmaciones? ¿Cree que el gobierno nacional y las autoridades locales han estado a la altura de la situación? Sí, sí, ahorita me centré tal vez en lo que hemos hecho mal, en los vacíos que hemos tenido, pero sí hay que mencionar dos aspectos que son importantes acá. Uno, la intervención temprana, que eso se sabe que también influye sobre el crecimiento de la curva. Nosotros hemos tenido un desarrollo de la enfermedad muy lento. Si uno mira cómo ha crecido nuestra curva comparado con, por no hablar de España o Estados Unidos o Italia, sino aquí en la región, comparado con Perú o con Brasil, nosotros hemos ido mucho más despacio. Eso tiene el inconveniente de que a los economistas no les ha gustado porque ha dificultado y frenado la actividad económica, pero eso ha incidido sobre una menor tasa de letalidad indudablemente. La tasa de nuestra mortalidad está por debajo de los estándares latinoamericanos y muy por debajo de los europeos. Ahora, la otra cosa que tenemos nosotros que se ha hecho bien es el sistema de vigilancia nuestro, el Civigila, que es el que recoge información fundamental para la epidemiología de muchas enfermedades agudas y crónicas. Aquí también estaba bien preparado. Nosotros tenemos unos registros más confiables, con vacíos y con subregistro y con lo que queramos, más confiables que los de otros países. Además, teníamos o más bien creamos, porque no teníamos una red de laboratorios capacitada para realizar hasta 40,000 pruebas de PCR al día, que es algo que no se podía pensar, no se contemplaba hace unos meses. Teníamos un único lugar o dos con el de la Secretaría, luego Antioquia fueron 3, ya hemos pasado de 100 centros para hacer diagnóstico. O sea que el hecho de haber demorado la pandemia nos ha fortalecido en capacidad de cuidado intensivo, en formación de personal de salud y en fortalecer la capacidad de hacer diagnóstico. Y eso ha redundado en que la información, que es tan importante en estos casos, ha sido relativamente en el contexto latinoamericano de una calidad mejor que la de otros países. Excelente. Entonces, bueno, de alguna manera ya prepara la respuesta para esta pregunta, pero bueno, los colombianos estamos cansados con una cuarentena tan larga y por eso le pregunto, si no hubiéramos entrado en cuarentena hacia finales de marzo, ¿nuestro sistema de salud habría colapsado? ¿No habríamos podido pensar en algo más focalizado desde el Sí. comienzo de cara a evitar el colapso del sistema de salud, pero también el alto costo social y Sí. económico que vamos a tener que pagar? ¿Usted cree que no había alternativa, doctor? Sí, a ver, es fácil verlo ahora de manera retrospectiva y a recomendar otras cosas. En ese momento era la opción y los otros países también pecaron de lo mismo. Casi que todos los países del mundo entraron en una cuarentena, en algunos casos de una manera mucho más burda que nosotros. La India, por ejemplo, tuvo un serio problema en decretar una cuarentena de un día para otro y dejó a muchas personas muy lejos de sus hogares. Si hoy supiéramos si entonces hubiéramos sabido lo que sabemos hoy, habríamos optado por unas cuarentenas más localizadas, que fue lo que se hizo luego en el distrito, que es el procedimiento que seguramente estaremos viendo a medida que se detecten brotes importantes
importantes en localidades, en municipios, esa es una herramienta que habría sido mejor, pero en ese momento no lo sabíamos. Perfecto. De acuerdo. Entonces, ¿usted cree, doctor Rosselli, que las decisiones se han tomado con base en la mejor evidencia científica disponible? Bueno, eso sería, por lo menos nuestro país no se ha politizado el manejo de la pandemia de la misma manera que ha pasado en Brasil o en México o en Estados Unidos, que es casi que el ejemplo paradigmático. Y ha habido cercanía de los tomadores de decisión con las asociaciones científicas, con los gremios médicos. La doctora Marta Ospina, médica javeriana, entre otras, directora del Instituto Nacional de Salud, ha sido providencial que lo hubiéramos tenido ese cargo porque ha tomado medidas eh, razonadas. Hay que entender que, por ejemplo, el número de pruebas que nosotros podemos hacer no nos permite hacerle a todo el mundo el PCR. Hemos tenido unas dificultades en conseguir los reactivos, por ejemplo, pero me parece que nuevamente dentro del contexto, nosotros en epidemiología siempre estamos pensando en, bueno, y en economía también, ¿no? El contrafactual, ¿cuál era la otra posibilidad? Sí. ¿Qué es lo otro que habría pasado? ¿Con quién nos comparamos? ¿Cuál es el grupo control? Y creo que en medio de todo el proceder ha sido bueno en casi todos los aspectos. Ya señalé las debilidades, así que no todo ha sido perfecto, claro. Perfecto. Entonces, definitivamente usted cree que ha habido sintonía y verdadero trabajo en equipo entre las autoridades sanitarias del país y el personal médico o trabajadores de la salud. Bueno, con grandes diferencias regionales. Hay que tener presente que teníamos unos errores estructurales. Por ejemplo, las EPS no estaban preparadas para manejar una contingencia así y para actuar en hogares en donde un solo grupo familiar puede estar afiliado a 3 EPS. Entonces, la salud de uno depende de unos y de la del otros. Hubo celo en el manejo local entre los mandatarios locales y regionales. Lo vimos aquí en la alcaldía nuestra, por ejemplo, con el presidente y en otros sitios también igual. Y yo creo que, por ejemplo, la otra transición que se ha ido dando y que es fundamental es delegar a los mandatarios locales, a los alcaldes y a los gobernadores, inclusive a los jefes de hogar, irles delegando responsabilidad. Ahora que se va levantando la cuarentena, no es el permiso de hacer lo que uno quiera, sino que cada persona debe ver cuáles son los límites de su responsabilidad individual y como líder en lo que puede hacer con la comunidad que lo rodea. Excelente. Doctor Rosselli, ¿usted cree que podemos hablar? Yo creo que me va a decir que sí, pero puede expandir al respecto. ¿Usted cree que podemos hablar de consecuencias positivas de la pandemia? Es decir, en otras palabras, ¿se ha logrado fortalecer significativamente el sistema de salud a corto y mediano plazo como Sí. consecuencia de la crisis sanitaria? Bueno, yo creo que indudablemente el balance es desastroso, así que la crisis económica que se ha desatado no se compensa con aquellos sectores que se han fortalecido o con aquellas tecnologías. Esta, por ejemplo, esto de las teleconferencias y el trabajo remoto es algo que ya se venía realizando, pero recibió un empuje dramático que me parece que es importante. Ha habido otras, podríamos pensar en otras cosas que se han beneficiado pero principalmente alrededor de la tecnología. Los sistemas de información también han mejorado, muchas de las maneras de intervenir sobre la población se han repensado. Vamos a ver si eso lleva a consecuencias, porque ha apresurado la necesidad de reformar nuestro sistema de salud, tema que además es debatible, qué tan bueno es en medio de una crisis como esta hacer reformas estructurales importantes, pero ese es otro punto. Así que yo creo que va a dejar cosas positivas, pero nunca que compensen el daño social tan importante. De acuerdo. Bueno, haciendo un esfuerzo por pensar en posibles aspectos positivos desencadenados por la pandemia, pero obviamente con, digamos, usted ya lo ha dicho, que nada compensa el balance tan desastroso que tenemos. Pero bueno, haciendo ese esfuerzo, de todas maneras, podríamos quizá traer a colación lo que un planteamiento del científico neozelandés Peter Gluckman, principal asesor para el despacho del primer ministro de Nueva Zelanda. A juicio de este científico, la asesoría de científicos a sus gobiernos no había tenido tanta demanda como ahora. Sí. Al respecto, y en un reciente artículo publicado en El Tiempo, la periodista científica Ángela Posada Swafford plantea que es hora de que Colombia dé un salto hacia la diplomacia científica. Según ella, este matrimonio entre ciencia, diplomacia y política pública es un buen triángulo amoroso. Desde el cambio climático hasta la pandemia, la ciberseguridad, las migraciones, las tecnologías de alimentos o la respuesta al COVID-19, es imperativo que las leyes y las acciones diplomáticas se escriban con un sólido bagaje de entendimiento de la ciencia que hay detrás de los temas. La relación ciencia-política puede ser muy fértil para direccionar
acertadamente políticas públicas, así como para ejercer diplomacia exterior, tejiendo puentes entre naciones. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Rosselli? ¿Cómo percibe usted la relación entre ciencia y política en Colombia? O dicho de otra manera, entre científicos y políticos. Sí. Bueno, indudablemente eso se ha fortalecido aquí, se ha dado cuenta en el país y los países en general de la formación científica como un eje fundamental. En Estados Unidos se ha visto de una manera dramática cómo las decisiones ajenas al pensamiento científico han sido caóticas, que se les pague mucho más a los deportistas que lo que se hace a los científicos es otra contradicción muy grande. Pero también, por ejemplo, nos ha enseñado algo de solidaridad entre científicos y este también es un ejemplo en donde estamos personas de diferentes disciplinas conversando entre nosotros. Yo he tenido muchas relaciones y reuniones con grupos de matemáticos, por ejemplo, para hacer modelación de la pandemia. Hemos visto que la importancia que tienen las ciencias sociales, la comunicación, ustedes modificando la conducta de la gente mucho más que los médicos o los curas, necesitamos a los influencers y a los youtubers y obviamente a los grandes medios tradicionales para hacer que la gente tenga conciencia del momento histórico que estamos atravesando. Perfecto. Si bien usted mencionaba que la pandemia o la crisis sanitaria no es momento para hacer reformas estructurales probablemente, ¿qué políticas públicas necesitamos para resistir las secuelas de esta crisis sanitaria? Bueno, esta pandemia nos ha dejado tres efectos importantes en el tema de salud que van a influir sobre la economía y ahorita dejamos que Luis Carlos también participe en el debate, en el sentido en que, por un lado, están los efectos directos, digamos, de la infección, los daños y las secuelas que pueda dejar y la mortalidad que ha ocasionado, pero por otro, el impacto que ha tenido sobre los pacientes que por otras enfermedades no han consultado. Ya el mismo Hospital San Ignacio ve una reducción en consultas de cosas graves, de infartos y de trombosis cerebrales, en que la gente le da miedo ir a los hospitales y eso tiene unas consecuencias importantes sobre la salud. Y finalmente, los problemas de salud que se derivan del hambre, pues en últimas, y de las otras dificultades del desempleo y del impacto de otros elementos tan fundamentales en la salud global de las personas. Así que la recuperación de esta pandemia va a ser un proceso muy complicado que implica trabajar sobre la salud mental desde nuestro sector, pero también en fortalecer la recuperación de la economía de los otros sectores, particularmente los más afectados. En nuestro caso colombiano, por ejemplo, los empleos informales han tenido un impacto devastador. Aquí nosotros los profesores universitarios hemos podido seguir trabajando desde casa, pero eso no lo puede hacer un vendedor callejero, evidentemente. De acuerdo. Doctor Rosselli, ¿qué sabemos del COVID-19 y qué desconocemos? ¿Cuáles son las principales dudas aún por despejar sobre el comportamiento del virus? Bueno, uno de los campos en los que más desconocemos es en el de la vacuna, para comenzar, que se ha sido tan debatido. Hay una carrera por la vacuna y unos logros muy importantes, pero hay una incertidumbre enorme sobre si eso va a ser efectiva o no, porque esa familia de virus muta rápidamente y la búsqueda de una vacuna para el SIDA, que no está muy lejos en la familia viral, ha sido infructuosa hasta el momento. Así que esa es una. En segundo lugar, en tratamientos médicos para la enfermedad también estamos terribles. No hay ninguno que realmente haya funcionado ni para prevención ni para tratamiento del virus directamente. Tampoco conocemos muy bien el mecanismo inmunológico que lleva a que algunas personas no desarrollen la enfermedad. Los estudios se han centrado en las personas que enferman, particularmente en los que tienen las formas más graves, pero hay un grupo de personas que parecen tener una inmunidad por razones desconocidas, quizás por lo que se llama inmunidad cruzada, y eso no lo entendemos bien, pero podría ser afortunado porque haría que la curva realmente se empiece a reducir antes de lo que se pensaba en los inicios, que era el famoso efecto rebaño del que tanto se habló. Así que yo pensaría que esas son las inquietudes más grandes que tenemos al momento. Muy bien. Entonces, ya como para concluir esta primera fase de charla con usted y darle la palabra a Luis Carlos, entonces sobre los tratamientos del plasma, los interferones, sobre eso, digamos, no tenemos ninguna evidencia de que puedan funcionar. De hecho, hay un grupo de científicos colombianos que ahora están investigando con
plasma de convaleciente, ¿no? Exacto, sí. Hay varios tratamientos que ya se sabe que no funcionan, la hidroxicloroquina por un lado, de la Ah, ivermectina también hay, del dióxido de cloro, eso se sabe que no funcionan. De los que todavía hay esperanzas está el plasma de convaleciente que de todas maneras de haber una mejoría no sería dramática porque eso se habría descubierto con en menos pacientes, puede que tenga algún efecto en reducir la mortalidad, pero todavía los estudios están pendientes los resultados. bueno, mis dos últimas preguntas para usted, doctor Rosselli, serían, primero, ¿cómo evalúa usted la comunicación en torno a la pandemia? ¿Y cuáles fuentes recomienda usted a la ciudadanía para informarse sobre el desarrollo de nuestra crisis sanitaria? Sí, mire, esto ha sido todo un debate, inclusive en nuestro grupo y con los otros colegas y desde la Academia de Medicina, porque yo he estado muy activo colaborando con los periodistas, pero es algo que no todos los científicos, todos los otros profesionales de la epidemiología les gusta hacer. Y obviamente eso se gana uno sus críticas porque dicen que uno está buscando el protagonismo. A mí me ha parecido y yo lo vería como una manera de llevarle a la gente un conocimiento que es fundamental que salga de fuentes medianamente capacitadas. Ninguno es experto porque nadie lleva más de 6 meses estudiando este tema, así que, pero por lo menos una persona que se ha mantenido al tanto y me parece que eso es importante y me defiendo con esos argumentos. Ha tenido momentos difíciles. Yo creo que los medios de comunicación en general en Colombia han sido relativamente responsables. Pienso que si uno se lee en detalle la información, hacen su mejor esfuerzo, pero en ocasiones interpretan erróneamente lo que uno dice. Yo en alguna ocasión hablé de cómo las mutaciones en un artículo publicado en una revista italiana, las mutaciones podrían llevar a que el virus se fuera debilitando con el tiempo, de ahí a que los periodistas dijeron, el virus está reduciendo su agresividad, a que otros dijeran, está reduciendo rápidamente su agresividad, que no era cierto. Así que sobre todo los que hacen los titulares, y el problema en Colombia, y creo que en el mundo entero, es que hay personas que no pasan del titular. Entonces un titular sensacionalista daña completamente pues, el mensaje que uno habría querido dar. Pero en general me parece que no solamente han hecho una tarea relativamente responsable, sino que tienen un papel fundamental en este caso, quizás más importante en la gran mayoría de los sujetos, como parte de la prevención y la modificación de la curva ahora que empecemos a descender del famoso pico. Bueno, doctor Rosselli, muchas gracias. Ahora en la parte final tendremos una ronda de preguntas y seguramente usted volverá a intervenir. Ahora voy a comenzar el diálogo con Luis Carlos Reyes. Entonces vamos a hablar de este otro polo fundamental de la crisis que actualmente vivimos, que es precisamente el tema económico. En mayo, Colombia alcanzó una cifra de 21.4% de desempleo, siendo el país con más alta tasa de desempleo de los 37 miembros de la OCDE. Aunque España, por ejemplo, tuvo un desplome más fuerte del PIB como consecuencia de la pandemia, es sin embargo el segundo en el ranking con una tasa de desempleo que no supera el 15%. Según la CEPAL, Colombia presenta el mayor número de trabajos perdidos por la pandemia. Adicionalmente, según cifras del DANE, en el segundo trimestre de este año, el PIB registró una cifra de crecimiento negativa del menos 15.7%, cifra que revela el hecho de que el confinamiento obligatorio desencadenó el más grande desplome de la economía reciente. Si bien el desempleo no es un problema nuevo en Colombia y el mercado laboral estaba débil antes de la pandemia, sí sorprende por qué en este tema la pandemia nos afectó más a nosotros que a otros países de América Latina. Entonces, tengo dos conjuntos de preguntas para Luis Carlos. ¿Por qué si otros países tuvieron un desplome mayor del PIB desde el punto de vista del desempleo, nosotros estamos peor? ¿Qué causas estructurales explican nuestro profundo problema de desempleo? Sería como el primer conjunto. Y el segundo conjunto es, ¿se habría podido evitar esta histórica caída del PIB a un menos 15.7% en el segundo trimestre del año? En otras palabras, ¿cómo evalúa el comportamiento del gobierno y las medidas tomadas para sortear una crisis cuya principal medida de prevención, la cuarentena, está intrínsecamente vinculada a la paralización de las actividades económicas? Entonces, por un lado, ¿por qué un desplome mayor del PIB en otros países no significa que tengan unas tasas de desempleo tan altas como la nuestra? Esa es como la primera pregunta. ¿Y cuáles son las causas estructurales nuestras que hacen que eso ocurra?
Bueno, muchas gracias. Es una excelente pregunta, Andrea. Eh, la relación PIB-desempleo no, o sea, son dos variables muy correlacionadas, pero eso no quiere decir que no se puedan ver fenómenos como el que señalas. Entonces, perfectamente puede pasar que se hayan en algunos países perdido unos pocos trabajos que contribuían mucho al PIB, eh, pero que un grueso de trabajos que digamos, de bajos salarios en empresas que no generan tanto, no se hayan perdido. Y esto digamos, esto tendería a beneficiar precisamente a esas personas que más vulnerables son. ¿Sí? O sea, en este momento esa pérdida de empleo es un problema bastante serio para aquellos que no tienen ningún tipo de red de seguridad social sobre la cual caer en este momento. Entonces, lo que estamos viendo en Colombia es seguramente una combinación de esos dos fenómenos. ¿Sí? O sea, hemos perdido muchos trabajos, de los que, em, de los que afectan a la gente de más bajos ingresos. Y eso es tremendamente preocupante, desde luego. Y claro, bueno, un montón de políticas laborales, sociales, económicas que traemos desde hace muchos años están pasándonos cuenta de cobro en este instante. O sea, creo que en muchos aspectos, pero sobre todo en temas de política económica, una serie de mediocridades e ineptitudes de nuestros, no sé si de nuestros hacedores de política o de nosotros como sociedad, están viniendo todas y cada una a mostrarnos que debimos haberlo arreglado hace muchísimo tiempo. Perfecto. Ah, pues muy bien. ¿Y tú crees que se podría haber evitado esa histórica caída del PIB? El PIB iba a caer, en todas partes ha caído, pero sí estoy convencido de que pudo haber sido una caída mucho menor. Em, lo que, em, lo que se habría necesitado sería un apoyo, una política mucho más fuerte por parte del gobierno para proteger, por un lado, el empleo y por el otro, la capacidad de consumo de los hogares. Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando económicamente en la cuarentena? La historia es, por distintas razones, nosotros como consumidores, pues dejamos de frecuentar un montón de negocios que requerían que nosotros estuviéramos ahí presentes. Piensa en restaurantes, en muchísimos comercios, aparte de los que son en línea, y esos negocios dejan de tener un montón de ingresos. Además, en bastantes casos, también los mismos trabajadores de esos negocios pues no pueden operarlos de manera no presencial, de forma que estos negocios se están quedando sin ventas. Al quedarse sin ventas, pues tú no tienes, casi nadie tiene recursos y sobre todo casi nadie tiene razones financieramente sólidas para seguir pagando unas nóminas, unos arriendos, una serie de costos y gastos operacionales que se llaman pues para un negocio que no está generando dinero. Entonces esto lleva primero a que se despidan empleados, eh, y poco después, para muchos, a que se quiebren empresas. Esto puede pasar en empresas grandes y chiquitas, que son la mayoría de lo que hay en, eh, en Colombia. Entonces, para responder a este tipo de problemas, las políticas que en este momento es bastante temprano en términos de la evidencia que estamos acumulando, pero como lo mencionaba el doctor Rosselli, eh, este ha sido un tiempo bien interesante en el ámbito de la investigación económica. Muchos economistas de distintos países han volcado sus proyectos de investigación hacia las políticas públicas para la cuarentena y hemos aprendido un montón de cosas súper interesantes. Eh, Sin embargo, sigue siendo un poco temprano para ver los resultados finales de esta investigación, pero lo que a priori se había planteado y que creo que sigue teniendo mucho sentido y que son recomendaciones que desde la academia, desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana,
al igual que desde otras universidades de aquí y del exterior, lo que se había venido recomendando era que el gobierno tuviera una política, no solo el nuestro, sino en general, una política basada en tres ejes. Eh, la primera, subsidios a las nóminas de las empresas eh, cuyo negocio se veía afectado por la caída en ventas de la cuarentena. Eh, ¿Por qué subsidios y, por ejemplo, no préstamos? Porque para un, eh, para un dueño de un negocio, y no pensemos en un empresario, eh, digamos, con un negocio enorme, sino un dueño de un restaurante, ¿sí? Para que no, de pronto aislarnos un poco de esa idea, esas caricaturesca que tenemos de que los empresarios tienen recursos ilimitados. Si yo tengo un restaurante, y el gobierno me ofrece un préstamo muy generoso para seguirles pagando a mis empleados y seguir pagando el arriendo durante una cuarentena estricta de 3 meses en la cual no estoy recibiendo ingresos casi. ¿De qué me sirve hacer eso como empresario que estoy poniendo mi capital familiar ahí para después de la cuarentena no haber recibido ningún ingreso y quedar con una deuda enorme? ¿Mm? Este tipo de políticas, y son las políticas en las cuales se ha enfocado desafortunadamente el gobierno colombiano, no tienen sentido desde el punto de vista del empresario, del negociante individual, y por lo tanto han contribuido a una pérdida masiva de empleos. La sugerencia previendo esto no es una... Aquí yo creo que sí, a diferencia de pronto lo que puede pasar en algunas cosas que se han hecho en medidas epidemiológicas, creo que sí, aquí sí, ex ante, sabíamos bastante bien que eh, una manera de evitar esta catástrofe era dar estos subsidios a las nóminas y que un préstamo iba a tener utilidad limitada. Mm, y sin embargo, el gobierno colombiano ha tenido un problema de subsidios a la nómina que no realmente no merece el nombre, o sea, está dando 350.000 pesos por empleado a las efectas más golpeadas por las medidas sanitarias, y pues eso no, excepto en algunos casos muy marginales, no va a hacer la diferencia entre si seguir o no operando y despedir a mis empleados. Eh, entonces, ese era uno de los ejes, los subsidios a la nómina. Otro de los ejes era fortalecer, en Colombia más que fortalecer habría sido prácticamente crear un sistema de seguro de desempleo, como el que vemos que hay en otros países, y que la evidencia apunta a que en efecto ha minorado un poco la caída de la demanda por parte de los hogares. Mm, y por último, una política clave en países como el nuestro, con niveles tan altos de informalidad, era hacer transferencias monetarias a los hogares que, como mencionaba el doctor Rosselli, o las familias que tienen trabajo informal son las que más se están viendo afectadas por la cuarentena, dado que su trabajo es más difícil de virtualizar. Eh, Hacerles transferencias a ellos para suplir sus necesidades económicas habría sido algo crucial. En ese último punto, el gobierno ha actuado de manera relativamente rápida. Eh, Creo que habría sido idóneo que se dedicaran más recursos a esto, pero por lo menos ha sido relativamente rápida la respuesta. Pero lo que vemos en los otros dos frentes, que eran claves para proteger el empleo formal y las empresas, porque las empresas y el empleo formal no se recuperan inmediatamente con el fin de las medidas sanitarias, han sido medidas simbólicas más que cualquier otra cosa. Y sostener o sea, sostener por un lado a los empleados de las empresas que están dejando de producir, darles ingresos a las familias informales de bajos recursos, es importante no solo por el bienestar de estas familias, sino porque en una economía todos estamos interconectados, y estas familias, estos hogares de los negocios que se están viendo afectados por la cuarentena, también son los que demandan los bienes y servicios que producen quienes en principio pueden seguir trabajando virtualmente a causa, e incluso en medio de la cuarentena, ¿sí? Entonces, al no apoyar a esos hogares, estamos perjudicándolos directamente a ellos, pero también indirectamente estamos perjudicando a los trabajadores que en principio podrían desempeñarse durante la cuarentena, pero que están viendo su demanda reducida. Entonces, la combinación de todos estos factores, el hecho de que el gobierno solo ha tenido una respuesta y es algo tímida en el tercero de estos pilares,
explica por qué estamos bastante peor de lo que deberíamos estar. Muy interesante lo que planteas también porque pone de manifiesto que esto que te voy a leer, digamos, no logra vehicular de una manera tan clara la situación económica y parece más bien algo un poco enrarecido. Por ejemplo, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, y algunos analistas económicos plantean que si uno desagrega los datos mes a mes, bueno, en este segundo trimestre de profunda crisis económica hay evidencia de una mejoría y que es plausible prever un comportamiento menos negativo en lo que resta del año de la mano de la reapertura gradual de la economía. Efectivamente, como si al superar el tema del confinamiento obligatorio y las medidas que se han impuesto para atender la emergencia sanitaria, la economía fuera a resurgir casi que de una manera automática. Por otro lado, el ministro de Trabajo, aunque tú ya has planteado un poco, te has adelantado con tus respuestas a esto, plantea lo siguiente: confía en que va a haber una reactivación económica, que la reactivación económica va a dar resultado, que el desempleo se va a bajar por lo menos en un dígito y, digamos, plantea esa recuperación como en dos sentidos. A corto plazo, listando una serie de medidas como los alivios tributarios, los subsidios, la concertación con las empresas, ¿cierto? Y plantea que se han ayudado a conservar los puestos de hasta 3 millones de trabajadores que ganan un salario mínimo con subsidios a la nómina. Al mismo número de personas les ha llegado el subsidio de la prima, que también con ayuda de cajas de compensación se han entregado subsidios a cerca de 2.000 personas a las que les cancelaron los contratos y que en los próximos días se entregarán por lo menos 200.000 millones con recursos de la nación a las cajas para que continúen ese cubrimiento. Bueno, entonces, por un lado dice, este son el conjunto de medidas a corto plazo y a mediano y largo plazo, las medidas que se van a implementar dependen de la misión del empleo, cuyas recomendaciones incluso pueden llegar a informar una eventual reforma laboral. Entonces, mi pregunta es, por un lado, bueno, sí, como expandir o explorar un poco más tu interpelación a estas medidas que se plantea desde el Ministerio de Trabajo, y por el otro lado, si se puede anticipar cuáles serían las características de la futura hoja de ruta de esta misión del empleo. Bueno, sí, qué buenas preguntas, porque de lo primero que me doy cuenta es que pues estos distintos funcionarios del gobierno que citas dan una historia no solo coherente, sino bastante más optimista que la que yo te estoy contando. Eh, Creo que hay que leer entre líneas por ejemplo, digamos, las personas que mencionas, con algunas de ellas he estado en foros como este y todo, y son sumamente serias y profesionales. Eh, y sin embargo, para mí contrasta un poco la percepción mediática de estas declaraciones que hacen ellos con quizá el panorama que nos pintaba el doctor Rosselli, porque en medio de todo, él dice, los medios han reportado de una manera relativamente responsable, todos tenemos errores, pero se ha llevado, la impresión que yo me llevo es, más o menos se han comunicado las cosas que la comunidad científica quiere comunicar. Y por lo menos desde el lado de la política económica, mi percepción es totalmente distinta. Especulo que quizá tenga que ver con que no hay un establecimiento profesional de científicos, concretamente de epidemiólogos, dedicados a promover el punto de vista de un gobierno en particular, como si hay un grupo de, llamémoslos a falta de una mejor palabra, de tecnócratas, economistas, que su trabajo pues siempre va a ser pintar favorablemente, sin técnicamente decir mentiras, sino más bien matizando muy estratégicamente un montón de verdades, pintar de la manera más favorable incluso situaciones de política económica muy mala. ¿Mm? Entonces, creo que ojalá tuviéramos quizá
relación entre profesionales, técnicos y medios y gobierno como lo que más o menos veíamos en el tema epidemiológico en la economía, porque todas las cosas que estas personas que citas están diciendo son técnicamente ciertas, ¿sí? Por ejemplo, es verdad que se les han dado subsidios a la nómina a tantas personas, así como se citaba. Creo que donde se empieza un poco a jugar con el matiz de la verdad es en decir que con esto se ha protegido el empleo de X personas. Como lo mencionaba el doctor Rosselli, siempre es bien interesante mirar cuál es el contrafactual de, o sea, qué habría pasado si hubiéramos hecho algo distinto. Entonces, una cosa es que tú les hayas dado 350,000 pesos por empleado a muchísimas empresas, no sé si muchísimas, a bastantes empresas, y que tú puedas decir, para tantas personas se dio este subsidio. Otra cosa muy distinta es decir, si no hubiéramos dado ese subsidio, estas personas habrían perdido su empleo, que es lo que se insinúa con declaraciones como estas. Pero hacer una afirmación así de categórica de relación causa-efecto es donde entran una serie de matices mediáticos que a mí me parecen preocupantes, porque la verdad en este momento, aunque estoy convencido de que el contrafactual no sería que esos empleos se habrían perdido, creo que más bien terminamos dándoles subsidios a empleos que de todas formas se habrían conservado en la gran mayoría de los casos. Eh, de todas formas, la investigación final está por darse, esas son afirmaciones prematuras y sin embargo salen a pintarnos que se han hecho un montón de cosas con un montón de dinero que para una persona como quien está escuchando en los medios que de pronto tiene ingresos de cientos de miles de pesos, si acaso de millones de pesos, muy poquitos de decenas de millones de pesos. Cuando yo te empiezo a hablar de cientos de miles de millones de pesos para arriba, la verdad, yo me pierdo. Yo sé cómo se ve 1 millón de pesos el fajo de billetes. Es difícil visualizar la diferencia entre 100,000 millones, entre 1 billón y entre 10 billones, ¿sí? Y, y ahí es donde hay un problema grave. Tú puedes pasártela todo el día hablando de medidas económicas que parecen ser muchas medidas económicas que impactan a mucha gente con mucha plata, y en medio de todo estar describiendo un paquete económico que mirado ya entendidas correctamente las proporciones de lo que se hizo es absolutamente insuficiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver a corte de 18 de agosto, hasta hace un par de días, en el seguimiento que le hemos hecho desde el Observatorio Fiscal al desembolso de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME, se han desembolsado alrededor de 13 billones de pesos. Si me dicen 13 billones de pesos, para mí eso es mucho dinero, eso es toda la plata del mundo. Inmediatamente termina siendo una de las personas más ricas de Colombia. Pero para un país, estos 13 billones de pesos son un poquito más del 1% del PIB del país, ¿sí? Nos han hablado de medidas de distintas magnitudes que se acercan y en ocasiones sobrepasan el 10% del PIB, pero muchas de esas cosas son planes, son ideas o son préstamos y no son gasto, y cuando nos vamos a hacer las cuentas estamos hablando de un pequeño porcentaje del PIB, que si comparamos con los países de la OCDE que han realmente invertido desde ya en la recuperación del empleo, porque la mejor manera de recuperar empleos era no dejarlos perder, vemos que eso empieza a darnos una idea de por qué las cosas están tan mal, pese a que parece que el gobierno está haciendo muchísimas cosas. Bien, y en ese sentido, bueno, queda claro que evidentemente las medidas a corto plazo son insuficientes y que la comunicación de esas medidas, después volvemos a tocar ese tema, también no es para nada idónea. La pregunta que mencionaba antes sobre cuál puede ser la hoja de ruta de esa misión del empleo, que se supone que son las medidas a largo plazo que va a implementar el gobierno. ¿Qué consideras tú sobre eso? No, si a corto plazo las cosas no se están haciendo muy bien, a largo plazo, ¿qué es lo que eventualmente tendría esa reforma laboral? Sí, creo que
si nos ponemos a ver lo que se va a hacer lo que se debería hacer en esta reforma laboral y digamos, los técnicos que están en esta misión del empleo otra vez son gente sumamente capaz, pero creo que no va a ser nada distinto a lo que deberíamos haber hecho con o sin pandemia, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener eso claro porque con o sin pandemia eran cosas que estábamos en mora de hacer desde hace mucho tiempo. Eso no quiere decir que en efecto en estos momentos hacerlas no sea muy útil, lo es. Y pues las principales medidas tienen que ver con sincerarnos en el país y darnos cuenta de que tenemos una regulación económica que funciona muy bien en un país que no existe. Necesitamos una regulación económica, sobre todo el mercado laboral, para el país que tenemos. Nosotros decimos que tenemos un salario mínimo de más o menos 1.000.000 de pesos, pero la verdad es que más o menos la mitad de los trabajadores ganan menos que el mínimo, lo cual es una contradicción en términos muy importante. Eh, ¿Por qué pasan cosas como esta? Bueno, aparte de que el salario mínimo como proporción del salario mediano, se llama esto, es relativamente alto, también hay costos de contratación altos. Contratar a un trabajador tiene una serie de sobrecostos, como por ejemplo hacer aportes a las cajas de compensación, entidades cuya utilidad y cuyo valor agregado vale la pena estudiar precisamente en estos momentos. Eso hace que en últimas las empresas que ofrecen trabajos formales contraten menos de lo que contratarían si no hubiera estos sobrecostos. Entonces, ver por un lado el costo de la contratación en el país es claramente importante. Pero las medidas más importantes, si vamos a ser sinceros, son cosas que no podemos solucionar en 5 años, ni siquiera, sino que tenemos que empezar a pensar en un horizonte de quizá 20 años para que en 20 años estemos donde queremos estar. Y la principal medida es invertir en educación. Yo sé que eso puede sonar trillado porque a uno siempre le dicen, no, pues claro, educación, los niños son el futuro, claro, chévere, pero no, miremos las proporciones de lo que estamos invirtiendo en educación como país y no nos va a sorprender que tengamos un mercado laboral tan mediocre. Si miramos el gasto en educación por estudiante que hay en el país, incluso en términos de poder adquisitivo, estamos gastando alrededor de una tercera parte de lo que gastan en promedio los países de la OCDE, ¿sí? Entonces, no es que estemos gastando, o sea, no es solo que estemos gastando muchos menos euros por niño que los que gasta Finlandia. Incluso si tomamos simplemente las cosas son más baratas aquí que en Finlandia, incluso si tomamos como ese nivel de poder adquisitivo de la moneda y ajustamos el gasto de los países de la OCDE para ver cuánto estamos gastando acá, para invertir en educación lo mismo que esos países necesitaríamos más o menos triplicar el presupuesto de educación que tenemos en el país. ¿Por qué es importante esto? Porque un trabajador educado es un trabajador productivo y es un trabajador que obtiene un salario alto en el mercado laboral. Un trabajador que tiene baja comprensión de lectura, que tiene problemas con aritmética básica y que tiene dificultad siguiendo instrucciones, es el resultado de un proceso educativo de 18 o más años supremamente limitado. Y ese es precisamente el tipo de proceso educativo que les estamos dando a la mayoría de los bachilleres del país. En este momento, si becáramos para asistir a la universidad que los admitiera a todos los bachilleres del país, resulta que la mayoría seguirían exactamente en la misma condición porque simplemente no tienen el nivel para ser admitidos a esas universidades. Y la razón por la que no tienen el nivel no es ninguna culpa personal. Digamos que a mí me parece muy chévere ese programa de Ser Pilo Paga por casi todo excepto por el nombre, porque esto no es una cuestión del mérito, o sea, los pilos son personas absolutamente excepcionales, son personas que se han sobrepuesto a 18 años de abandono por parte del Estado y entonces por sobreponerse al abandono de la sociedad les damos un premio, pero lo que deberíamos hacer sería no abandonar a la juventud colombiana para que de aquí a 20 años quizá empecemos a ver ese resultado en términos de una productividad laboral alta que haga que, por ejemplo, un salario mínimo como el que tenemos hoy sea
simplemente algo tan bajito que nadie ni siquiera les ofrezca eso porque son mucho más productivos. Y entonces, digamos, cerrando la respuesta a tu pregunta, creo que muchos van a decir que claro, la informalidad es lo que tiene que solucionar la misión del empleo y hay cosas que se pueden hacer, se pueden reducir costos de contratación, se puede hacer más fácil, al hacer más fácil la terminación de ciertas relaciones laborales, eso también eh, sí, o sea, sí es más fácil despedir a una persona sin indemnizaciones, también, aunque eso pues no es chévere para la persona que está en esas circunstancias, también implica que hay más flexibilidad para contratar, tú no piensas tanto antes de contratar a una persona, y todas esas son medidas que tienen algún efecto en el mercado laboral, pero si vamos a hablar de un mercado laboral en el que haya hartos empleos de bastante calidad, lo primero que necesitamos es una fuerza laboral altamente capacitada y si no le damos esa capacitación, de aquí a 20 años vamos a estar teniendo exactamente la misma discusión. Muy interesante, Luis Carlos, que tú además eres columnista del Espectador y precisamente en una reciente columna tuya, en este diario, criticaste fuertemente el anuncio del director de la DIAN sobre la participación de una comisión internacional de tributaristas para reformar nuestro sistema tributario. Asumo que esta reforma estará en sintonía con el ethos que informa la gestión económica del gobierno, la manera como ha enfrentado la pandemia y su comportamiento futuro. Me gustaría que elaboraras un poquito al respecto. Claro que sí. Me parece que estas comisiones de expertos internacionales, si bien traen a personas con un bagaje muy valioso, también tienen un componente en el cual se utiliza un poco la autoridad de que alguien venga de afuera como si eso necesariamente fuera a ponerle fin a una discusión que llevamos mucho tiempo teniendo acá. Eh, me parece que el sistema tributario de Colombia lo hemos analizado hasta la saciedad, no solo académicos que vivimos y trabajamos acá, sino también académicos colombianos que trabajan en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo y además académicos no colombianos, si el problema es la posesión del pasaporte colombiano, también académicos no colombianos que trabajan por fuera del país. Creo que los principales rasgos del sistema tributario y lo que habría que hacer para mejorarlo son conocidos. Eh, Desafortunadamente, creo que el papel de la comisión es más darle legitimidad a una serie de medidas que el gobierno ya sabe que quiere tomar y que tienen una lógica interna, es cierto. Y la principal de esas medidas es, podemos entrar en detalle si quieres, pero básicamente la principal medida que desde la ley de financiamiento del 2018 el gobierno ha insistido es en ponerle IVA a la canasta familiar como manera de aumentar el recaudo entre otras para financiar, uno asumiría ese gasto social que necesitamos desesperadamente, y hacer esto antes que aumentar el recaudo que viene de las personas de más altos ingresos, especialmente de los dueños de empresas y de estas mismas empresas, eh, bueno, pues por razones de lo que se llama o sea, de lo que llaman economía política, y en realidad es que hay unos intereses económicos que están estrechamente ligados a cualquier persona que llegue al gobierno y que pues tiene un interés muy fuerte en seguir tributando a las tasas extremadamente bajas eh, que actualmente tributan. Y pues como para todo argumento, o sea, para toda discusión siempre va a haber, o casi siempre, no sé, a menos que estemos hablando de teoremas matemáticos, casi siempre va a haber argumentos razonables de un lado o del otro, pues tú siempre puedes conseguir los expertos internacionales que resalten muchísimo las políticas que a ti te convienen y que no inviertas en que haya expertos internacionales o tanques de pensamiento o intelectuales públicos que señalen verdades incómodas como que en Colombia la tasa efectiva de tributación del 1% más rico de los colombianos es la mitad de lo que es en países como Estados Unidos, que no se caracterizan precisamente por su alta tributación, sino al contrario por su baja tributación para las personas más adineradas. Bueno, ya estamos llegando como a la conclusión de este diálogo. Quisiera hacerte un par de preguntas más adicionales. El gobierno también ha afirmado que va a poner en marcha una suerte de plan Marshall criollo
a través del cual, digamos, va a intentar enfrentar la crisis económica de la pandemia, emulando la estrategia de recuperación económica que puso en marcha Estados Unidos en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo ves este plan Marshall criollo? Bueno, pues aparte de que es curioso el nombre, supongo que si al Bronx le podemos poner Bronx, pues no hay ningún problema en ponerle Plan Marshall al Plan Marshall. Eh, pero pues toca ver, una de las cosas que caracteriza al gobierno colombiano, y quiero señalar que no es específicamente este gobierno, sino en general los gobiernos pasados, por lo menos desde finales del siglo pasado, es una falta de transparencia en el planteamiento de los planes económicos y en su ejecución. Así que, pues, por ejemplo, antes de, y bueno, quiero señalar que hay un plan Marshall de la alcaldía, no sé si te estás refiriendo específicamente a ese. El de la alcaldía me parece que es bastante claro lo que busca hacer. Creo que es necesariamente limitado porque el distrito, al igual que los municipios del país, no tiene el músculo financiero para el tipo de programa de recuperación que necesitamos. Eso solo lo tiene el gobierno nacional, que es el que se caracteriza por esa falta de transparencia que mencionaba. Los recursos dedicados a la atención a la pandemia, por ejemplo, es la hora en la cual no tenemos un programa detallado de qué se va a hacer con esos recursos peso por peso y programa por programa, no billón por billón. Y, y pues entonces yo creo que cualquier cosa que el gobierno propusiera, sobre todo si es el gobierno nacional, si es, yo creo que entre más grandilocuente, más habría que ponerle la lupa. Y hablo específicamente del gobierno nacional. Creo que el gobierno distrital está haciendo lo que, pues más o menos lo que se puede, que es no estorbar, pero se necesita, el gobierno nacional sí debe ser bastante activo y no lo está haciendo al nivel que se necesita. Bueno, y aunque ya, digamos, a raíz de esta intervención, creo que tenemos indicaciones de cómo verías esta última pregunta, igual no quisiera dejar de hacerla. Mario Valencia, que es columnista del Espectador y crítico de la gestión económica del gobierno, afirma lo siguiente. Según la visión oficial, la economía nacional venía funcionando muy bien hasta que apareció la pandemia. En otras palabras, digamos que es frecuente el discurso oficial proveniente del mismo Ministerio de Hacienda, tras 2 años de balance y de otros organismos públicos, el afirmar que la pandemia arruinó una recuperación económica. Por ejemplo, Juan Pablo Liévano, superintendente de sociedades, afirmó recientemente que la economía iba en franca recuperación, con un tejido empresarial fortaleciéndose hasta que llegó el COVID-19 y con el virus una pandemia empresarial con un creciente número de empresas declarándose insolventes. O sea, a juicio de Valencia, los datos permiten una interpretación diferente, en el sentido de que la economía no venía tan bien antes de la pandemia. No sé si quieras elaborar un poco al respecto. Sí, pues estoy de acuerdo con Mario en cuanto a que se veían problemas graves económicos desde antes de la pandemia y pues creo que lo bueno es que esto no es, no es ser profeta en retrospectiva, sino que uno se puede ir a ver a lo que varios comentaristas económicos habíamos notado, y es que con la reforma tributaria de este gobierno se abrió un hueco fiscal. eh, Se abrió un hueco fiscal para recortarles impuestos a las empresas del país, y ese hueco fiscal se planeaba llenarlo con el IVA a la canasta familiar. Y eso no se hizo, y entonces ahora tenemos una pandemia y ahora tenemos una comisión de expertos internacionales que van a analizar, dicen, las exenciones tributarias, pero si uno se pone a ver en el lenguaje del gobierno, la mayor exención tributaria que hay en Colombia no son las que reciben las empresas, no son las exenciones a la economía naranja, no son las exenciones a las megainversiones como las que pasaron en este gobierno, sino que la mayor exención tributaria, quiero ser preciso en el lenguaje, el mayor beneficio tributario
para el gobierno es el hecho de que el IVA a la canasta familiar en gran medida esté exento, y lo que quieren es quitar la principal exención. Entonces, eso es una manera bonita. O sea, la Comisión de Expertos Internacionales para revisar los beneficios tributarios bien podría llamarse la comisión, aunque es un nombre largo, la comisión de ponerle IVA a la canasta familiar para tapar el hueco que el mismo gobierno abrió recortándoles impuestos a las empresas. Eso ya ya se veía venir. En cuanto a la dirección hacia la que se estaba moviendo la economía, la verdad creo que los contrafactuales de los que hablaba el doctor Rosselli son la némesis del análisis cuantitativo siempre, y sobre todo del análisis macroeconómico. Haciendo proyecciones macroeconómicas, uno siempre puede encontrar algunas razones para el optimismo, otras para el pesimismo. Es difícil hacer juicios tan certeros, pero sí, o sea, creo que pues teníamos un desempleo alto. El mismo ministro de Hacienda se había manifestado en un raro momento de absoluta honestidad y franqueza. Dijo esas cosas que los investigadores se pueden dar el lujo de decir y los políticos no tanto, y es que no sabía por qué el desempleo estaba tan alto. Creo que esa es una respuesta sincera. Se podían especular varias cosas, eh, pero sí, o sea, no. Lo cierto es que el desempleo venía a unas tasas históricamente altas. No, yo no encontraría tanta razón para el optimismo, pero hago la aclaración de que con los datos macroeconómicos, sobre todo a corto plazo, los famosos contrafactuales siempre son complicados. Bueno, Luis Carlos, muchísimas gracias. Creo que la pregunta sobre comunicación y economía la has respondido a lo largo de toda esta charla, y creo que hay un claro desbalance entre la perspectiva comunicativa desde el punto de vista epidemiológico y médico de la pandemia y pedagógica en ese sentido, y la perspectiva económica, que probablemente hace hincapié en la necesidad de un periodismo económico mucho más fuerte también en el país. Quiero ahora darle la palabra a algunos de nuestros invitados. John nos va a hacer el favor de plantear las preguntas que ya tenemos entre los asistentes. Vale, claro que sí. Profe Andrea, ¿me confirman si me escuchan? Sí, perfecto, John. Listo, vale. Entonces, dice la profesora Andrea, vamos a dar paso a la sección de preguntas que nos han realizado a través del chat, y les recordamos a nuestros participantes que todavía seguimos recibiendo sus inquietudes por este medio. En primer medida, tenemos una pregunta de Juan Vargas que nos dice: en todo este desastre económico, ¿el sistema burocrático de nuestro país no influyó en gran manera? A ver, yo quiero, pues, o sea, creo que la respuesta, una respuesta fácil es que claramente siempre haber tenido una burocracia más eficiente habría sido mejor. Eh, pero yo quisiera, o sea, una reflexión que he hecho varias veces es: a mí me parece bastante impresionante cómo desde el Departamento Nacional de Planeación se ha logrado mal que bien focalizar una serie de transferencias monetarias a familias de bajos recursos que son informales, y hacerlo sobre la marcha bastante rápido. O sea, yo creo que ese es un caso en el cual eh, la burocracia, si se quiere llamar así, que tenemos, logró dar una respuesta bastante aceptable a uno de los problemas más urgentes que teníamos. Entonces creo que el que no hayamos respondido, por ejemplo, con los recursos que meritaba subsidiar las nóminas formales a tiempo, termina siendo aún menos justificable, ¿sí? O sea, es mucho más complicado hacerle transferencias monetarias a una familia que no hace aportes periódicos a la seguridad social, y que por lo tanto no la tenemos bien ubicada en el sistema, que probablemente no usa, no sabemos pues, si usa la cuenta bancaria con la que la tenemos registrada, no sabemos cuál es. Sí, eso es mucho más complicado que haberle consignado plata a todos los empleados formales que perdieron su trabajo, que todos los meses estaban haciendo aportes de nómina
y que claramente el gobierno tenía toda la información para empezar a hacer esas transferencias desde marzo. Entonces, sí, claro, la burocracia siempre puede mejorar su eficiencia, pero yo creo que el gran problema y la causa del desastre económico en el que estamos y es el desastre económico de mayor magnitud de la historia de Colombia desde que tenemos datos, como una profesora de Historia Económica de la Universidad de los Andes, Pilar López, lo ha manifestado. O sea, es peor que el 99, es peor que la Gran Depresión. Para la guerra de los 1000 días no tenemos ya buenos datos, pero uno puede más o menos conjeturar que es por lo menos así de mala. Entonces, que en medio de la peor crisis económica de la historia económica de Colombia, no hayamos tenido una respuesta eh, como la que debía haberse tenido, mi opinión es que es mucho más debido a, a, a una decisión que yo no sé si es por incompetencia política o por designio político, pues eh, intencionalmente malo, maquiavélico, lo que sea. Es mucho más un problema político que burocrático. O sea, nuestra burocracia en estos momentos dio para responder unos retos bastante interesantes. Es un problema más político que burocrático. Perfecto. Muchas gracias. Voy a dar paso a dos preguntas que nos hace Guido Cadelo y van especialmente dirigidas al doctor Rosselli. La primera ¿es verdad que el tipo específico de sangre, por ejemplo, O positivo o negativo, tiene más inmunidad contra el virus? Y una segunda pregunta ¿es cierto que la teoría de la autoinmunidad de toda la población cuando el porcentaje de infectados sea superior al 70%? Bueno, en cuanto, ahí está bien el audio, ¿no es cierto? Sí, en cuanto a lo de los grupos sanguíneos, sí es un efecto que estadísticamente parece ser verídico, pero que llevado a nivel individual, la protección que protege, que se da por tener determinado grupo en vez del otro, es mucho más pequeña que la diferencia que hace la edad, por ejemplo, o la presencia de comorbilidades. Así que desde el punto de vista poblacional parece haber un efecto, pero es relativamente pequeño. En cuanto a la otra pregunta era sobre la inmunidad de rebaño, esta, pues la hipótesis sobre eso ha cambiado de manera importante porque hoy se ve que los países llegan al pico antes de que se haya completado esa proporción de la población de la que se hablaba antes. Recordemos que países en donde se han hecho estudios relativamente serios para evaluar la inmunidad de la población, como España, hablan de un 5% de la población es apenas tiene defensas o anticuerpos, mejor dicho, desarrollados, y sin embargo la enfermedad por alguna razón, incluyendo las intervenciones, claro, empezó a descender. Vale anotar, ahora están arrancando con un segundo pico. En resumen, lograr la inmunidad de rebaño tradicional de las hipótesis que se manejan en epidemiología, es decir, que llegue a un 60 o un 70%, es un proceso que tomaría 15 años, según algunas cuentas. Si nosotros esperamos a que eso ocurra de una manera como se ha venido desarrollando la pandemia, tomaría demasiado tiempo para que eso ocurriera. Y esa es la mala noticia. La buena es que parece haber otra inmunidad, probablemente lo que se llama inmunidad cruzada, que sea algún grado de defensa que tenga la población por otras infecciones por coronavirus menos agresivos que se presentarían como episodios gripales mucho más leves y que hacen que algunas personas tengan inmunidad contra eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Tenemos otra pregunta de parte de Guido Cadelo y en esta ocasión va dirigida para Luis Carlos. Nos dice, ¿cuál sería entonces el mejor sistema para recuperar la economía? ¿Reforma laboral para el empleo por horas o días? ¿Emprendimientos, pymes y personales? Bueno, yo creo que hay las soluciones de corto plazo y las de largo plazo. Creo que o sea, que en el corto plazo, por ejemplo, esa flexibilización, o sea, la contratación por horas, es algo que sí debería abrir más oportunidades laborales, probablemente permitiría que hubiera más vinculaciones laborales formales
que no necesariamente requirieran un salario mínimo mensual bajo el supuesto de que alguien está empleado todo el tiempo. Entonces serían cosas positivas. Esas serían cosas positivas. Pero las soluciones las soluciones de fondo son soluciones de largo plazo, son invertir en educación ya. En cuanto a la política, que creo que es una muy buena pregunta, lo de que, o sea, por ejemplo, ¿qué hacemos con las pymes? ¿Qué se necesita en el país? Y creo que una de las grandes tragedias del país, y ojalá en una buena práctica periodística, si me llegan a citar, no citen solo ese pedacito, una de las grandes tragedias del país es que tenemos tantas pymes. Sí, en Colombia la mayor parte del empleo lo dan las pymes, y eso pues es muy loable que estén dando empleo, pero lo que pasa en una economía saludable es que algunas pymes son precisamente tan eficientes, tan saludables, generan tanto empleo que se vuelven muy grandes y aprovechan las economías de escala y dejan de ser pymes. Si nos vamos a ver lo que son las economías desarrolladas, la principal fuente de empleo no son las pymes, son las grandes empresas. Y las grandes empresas, de nuevo, por estas economías de escala, eh, producen más al producir, o sea, producen más con mejor calidad, más eficientemente y por lo tanto pueden pagar salarios más altos, ¿sí? Entonces, tener una política que ayude a que sean, a que haya menos pymes por no tener esa falta de oportunidades para crecer, ir al fondo de lo que significa tener esa falta de oportunidades para crecer es supremamente importante. ¿Qué hace que las empresas no crezcan? Uy, pues muchísimas cosas, pero una cosa clave es la falta de acceso al capital. El hecho de que yo para empezar una empresa tenga o que heredar el dinero con el que voy a empezar la empresa, o que sacar un préstamo, unas tasas de interés altas de los bancos, y estamos hablando de que un par de grupos bancarios controlan la mayor parte del sistema financiero en Colombia. eh, Eso hace que sean limitadas las oportunidades que yo tengo de empezar empresas que podrían ser lucrativas si tuviera acceso a capital más barato o más simplemente asequible. Si tuviéramos una bolsa de valores en la que fuera un poquito más fácil listar las compañías, esto también ayudaría. Pero en últimas tenemos un problema serio, y es que muchas industrias en Colombia están acaparadas por grandes grupos económicos, y entrar a hacerles competencia por las barreras de falta de acceso a suficiente capital y por y muchas veces ahí sí, de pronto la pregunta anterior en la que hablaban del exceso de burocracia y demás, por una serie de normas y de complejidades legales que sirven para mantener afianzados a los que ya están en el sistema y que complican la entrada de la competencia. Si pudiéramos empezar a ajustar muchas de esas cosas, creo que sería una buena política de largo plazo. Perfecto. Dándole continuidad a esta pregunta, nos escribe, ¿por qué no pedir mayor colaboración específica al Congreso que parece no interesarse por la situación económica general? Por ejemplo, reducir sus salarios y preventas especiales, lo cual no han hecho y parecen estar en una burbuja intocable de bienestar para ellos mismos. En contraposición, los empleados oficiales y los pensionados han hecho aporte obligatorio. Sí, o sea, yo creo que está en manos del Congreso ofrecer muchas más cosas que las que ha dado históricamente. O sea, y ahí sí de pronto Andrea me ayuda un poquito, pero cuando uno le echan el cuento, no sé, en ciencias sociales de quinto de primaria de cómo funcionan las democracias, se supone que hay pesos y contrapesos de poderes en los cuales el uno vigila al otro. Históricamente en Colombia, durante no sé cuántas décadas, el Congreso ha actuado más como la notaría del Ejecutivo que como un contrapeso a lo que está haciendo el Ejecutivo. Entonces, en la medida que sí, que el Congreso tomara iniciativas nuevas y que tratara de controlar algunos de los excesos del gobierno nacional, podría hacer cosas bastante interesantes. Y en justicia hay que decir que estamos empezando a ver algunas de esas cosas. Por ejemplo, en este momento están circulando propuestas de reforma tributaria, pensional, que vienen de la oposición y no del gobierno,
más allá de qué tan buenas o qué tan pertinentes sean estas propuestas, el solo hecho de que haya propuestas que la oposición está diciendo, no, espere, es que la política económica del ministerio no me gusta, del Ministerio de Hacienda no me gusta, más bien hagamos esto. Creo que eso es bastante novedoso y creo que la mejor cosa que podemos hacer es, si no hemos votado, ver por quién vamos a votar y si las personas por las que hemos votado son las que votan las reformas tributarias regresivas de este Congreso, de este gobierno, perdón, si son las que votan en contra de los intereses económicos de su electorado, pues ojalá no volver a votar por ellos. Vale, perfecto. Tenemos una última pregunta que nos plantea Joel. Nos dice, ¿hasta qué punto los gobiernos locales y el gobierno nacional podrían permitirse extender las cuarentenas teniendo en cuenta los costos fiscales que esto representa? Yo creo que esa pregunta la debe responder el doctor Rosselli por lo siguiente. Hay buenos, o sea, hay estimaciones económicas serias, creíbles, que dicen que en principio podría tener sentido en ese balance salud, economía, esperanza de vida, desempeño económico. Uno podría argumentar, y pues el número, cómo lo sacaron es todo un cuento, pero una caída de hasta 41% del PIB y pues todavía no estamos por allá. Entonces, ahí sí yo no sé, doctor Rosselli, usted nos dirá cuánto tiempo más es razonable estar en cuarentenados. Yo también quiero saber. Sí. Pues vea, yo creo que la tendencia mundial, más que hacer cuarentenas, inclusive localizadas, es algunas restricciones, y ahí lo grave es que es restricciones de algunos sectores económicos en particular. Por ejemplo, los estadios o las discotecas, para mencionar algo, yo le veo como que no hay manera de que podamos abrirlas. Ahí estaba llegándome una norma que van a permitir abrir los bares, pero sin consumo de alcohol. Entonces, esos son los absurdos que hace este gobierno. No los van a abrir, los van a aperturar. Entonces, que los mandatarios locales intervengan sobre aquellas cosas en donde se está demostrando que el contagio es muy alto, parece muy razonable. Yo saqué algo sobre la oposición que tengo y que está claramente estipulada en epidemiología de los eventos religiosos, particularmente en donde hay cantos, por ejemplo, y obviamente sin tapabocas, son situaciones muy peligrosas, pero claro, obviamente puede ser interpretado de muchas maneras diferentes. Así que más que cuarentenas, yo creo que va a haber restricciones, ojalá con subsidios o con algún apoyo para esos negocios que están quebrando, evidentemente. Pienso que, por ejemplo, los viajes aéreos que hemos sido tan celosos en mantenerlos cerrados, terminan siendo menos complicado que el transporte público. Entonces, pues ahí estamos con ese dilema también. Es más fácil controlar que no haya transmisión en un avión que en un viaje en flota desde aquí a la costa, en un aire acondicionado que lo está reciclando, por ejemplo. Eso es una situación sumamente peligrosa. La respuesta sería cuarentenas rígidas. De pronto, en áreas muy focalizadas, es una idea que todavía se considera que puede funcionar, pero es más restricción a determinadas actividades. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final del panel. Es cierto que teníamos una intención de explorar otra dimensión, pero eso será asunto de otro momento, específicamente la comunicación como tal en una época, digamos, no es la primera pandemia que vivimos, pero sí la primera que vivimos en un mundo tan interconectado. Pero la exploración sobre los lenguajes y el comportamiento específico de los medios será un asunto para otro momento. De todas maneras, creo que aquí hemos tenido pistas muy importantes. Digamos, los medios están haciendo un trabajo mucho más efectivo en términos de la comunicación epidemiológica, como lo ha dicho el doctor Rosselli. Seguramente se debe a un trabajo mucho más cercano entre periodistas y científicos, de alguna manera la posibilidad de tener relatos anfibios, si se quiere, interdisciplinarios. Mientras que en el campo económico vemos, como nos planteaba Luis Carlos, que hay falencias mucho más significativas de interlocución y de interpelar, digamos, las cifras oficiales que emite el gobierno y los diferentes organismos públicos. Bueno, pues a todos entonces, al doctor Rosselli, muchas gracias, a Luis Carlos, muchas gracias. Este encuentro fue planeado por el Observatorio Fiscal y la Facultad de Comunicación. Creo que fue una charla muy interesante en la que todos aprendimos y bueno, entonces feliz tarde para todos. Bueno, pues muchas gracias.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.